Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es experto en política pública y seguridad. Es también decano de la Facultad de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Le damos la bienvenida, sociólogo Pontón. Quisiéramos tratar el momento complejo que vive el país en medio de una campaña electoral manchada por la inseguridad, un caso que ha llamado la atención del país, que ha conmovido al país, diríamos, es el asesinato de un presentador de televisión, Efraín Ruales, asesinato que se da con todos los visos de un sicariato y lleno de comentarios y conjeturas en las redes sociales. Quisiéramos su análisis sobre la situación. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí en este prestigioso medio. Eh, Primero quiero decir, bueno, que lamentar mucho la pérdida de este joven, ¿no? Muchacho, 26 años, presentador, una persona muy querida en el medio, digamos, televisivo, especialmente en el ámbito de la farándula. Una pérdida muy lamentable por las circunstancias como se dieron. Y claro, esto realmente merita un análisis que nos debe llevar a la reflexión, más allá del hecho, que sí es grave, a un análisis un poco más generales, porque ciertamente el país en los últimos años, 2 años, se ha visto abocado en un crecimiento, digamos, importante de los niveles de violencia, que es necesario tener algún tipo de reflexión para establecer, digamos, discusiones para ejercer políticas públicas de cómo ejercer el control sobre este tema, ¿no? Y eso es algo que realmente, que justamente quisiera debatir aquí, ¿no? Para un poco con usted, ¿no? En los antecedentes importantes que se han dado en este tema hace menos de 2 semanas, el presidente de la República, Lenín Moreno, en una de las presentaciones públicas que tuvo, fue un día martes, en estas entrevistas en las cuales el jefe de Estado aprovecha para informar sobre el estado de la nación, dijo que Ecuador tiene una invasión brutal del narcotráfico. Seguramente no habrá escapado a su atención esta aseveración del jefe de Estado. ¿Coincide usted con lo que dice el presidente y por qué? Bueno, de cierta manera sí coincido con lo que es el presidente, en el sentido de que, pero no es de ahora, la invasión del narcotráfico la viene registrando desde hace más o menos eh, 10, 12 años atrás, con digamos, un repliegue bastante fuerte de la violencia, de los niveles de cultivo en la zona fronteriza con Ecuador. Y eso realmente ha hecho que la salida natural de esa droga que se produce en países vecinos como Colombia se encuentre el Ecuador como un puerto de salida, ¿no? Obviamente eso produce una industria criminal bastante potente que permea mucho las esferas políticas, sociales, económicas y culturales de la sociedad. Y eso obviamente es algo que ha venido preocupando y en los últimos años la situación no ha cambiado prácticamente porque el fenómeno sigue siendo, el fenómeno es de alto espectro mundial. Y Ecuador es digamos, una pieza pequeña dentro de un gran engranaje de una economía mundial que se mueve muy vertiginosa y muy dinámica y con muchos intereses criminales alrededor de ello, ¿no? Obviamente lo que han hecho los estados en este momento son efectos de mitigar el efecto, más no poder erradicar el fenómeno de una manera completa. Y claro, dentro de la economía política y narcotráfico, Ecuador es un sitio clave que se ha agudizado en los últimos años. Y hay otros vectores, otros motivantes de violencia en Ecuador, además del narcotráfico. Claro, bueno, Ecuador tiene a ver, el narcotráfico en el Ecuador no ha presentado los niveles de violencia que tiene en otros lugares. Eso es un tema que hay que partir de entrada. Ecuador, el narcotráfico está más ligado como un país de salida de drogas, donde básicamente lo que se ha buscado es tener cierta capacidad de acopio logístico para este tipo de transacción dentro de las rutas de narcotráfico. Y últimamente se ha visto también relacionado con el tema del microtráfico, o sea, una serie de drogas que se queda para el consumo interno de la población, que eso es algo que también de alguna otra forma podría darse la conjetura que ha crecido en los últimos años. Pero en sí no es un país que demuestra los niveles de otros países como Colombia, México, Centroamérica,
pero de alguna otra forma hay crímenes, violencias relacionadas directas al narcotráfico y eso, o sea, desde el punto de vista más casuístico, más que sistemático. Usted que es un estudioso de estos temas, no sé si considera con un punto de vista que se esgrime frecuentemente de que esta actuación, digamos, que no llega a los límites de violencia de otros países, no sé si llamarla más pasiva de Ecuador, sin que esté exento de tráfico, de delincuencia, por supuesto, pero da cuenta también de una idiosincrasia diferente de los ecuatorianos. Desde el punto de vista cultural, sí. O sea, Ecuador no ha sido un país que demuestre estos niveles de violencia. O sea, si usted compara por tasas, la tasa de, por ejemplo, Centroamérica, de países como Honduras, tiene tasas de cerca de 60, 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador al año 2018 cerró con una tasa menor al 6, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Hay una diferencia sustancial. En los últimos 2 años ha crecido de una manera importante, cerca de 2 puntos, o cercano a los 2 puntos, lo cual es preocupante desde el punto de vista de control, pero si uno se puede comparar con otro tipo de realidades, el Ecuador todavía mantiene niveles de violencia moderados y aceptables. La diferencia es que en los últimos 10 años Ecuador logró controlar su tasa de homicidios y eso es algo que realmente llama la atención y desde el punto de vista de la política de seguridad es alguna buena práctica. No obstante, los 2 últimos años, como le repito, como le decía, se ha visto un crecimiento que realmente tiene algunas manifestaciones que hacen que nos preocupemos mucho, porque básicamente se da una preponderancia mucho más arraigada de lo que es la violencia ligada a motivaciones criminales, ¿no? Según los reportes de la policía, gran cantidad de los homicidios que se cometen en Guayaquil está relacionado con, por ejemplo, gente que ha sido ex convictos, ¿no? Que por un tema de ajuste de cuentas logran, los ha matado, etc. Hay también crímenes que están relacionados, por ejemplo, con disputa de bandas por narcotráfico, etc., que es básicamente el componente sustancial de la criminalidad. El arma de fuego también es algo que llama la atención, que ha crecido en los últimos años. O sea, el nivel de homicidios cometidos por arma de fuego ha crecido también en los últimos años. Y de alguna otra forma también la estructura sobre la motivación, ¿no? Que es básicamente todo lo que es venganza, ajuste de cuentas, es algo que está ahí presente. El sicariato, que es como un poco lo que nos llama la atención, que lo que sucedió el día de ayer, también es una forma que se le monitorea como un delito aparte, dado que el COIP a partir del año 2014 establece el sicariato como una figura distinta, como una figura penal distinta, y a partir de eso se contabiliza el sicariato como un rubro aparte dentro del rubro total del homicidio, pero realmente no todos los asesinatos, homicidios son sicariatos. Sin embargo, y no creo que es algo nuevo en Ecuador, el sicariato sí ha estado presente de alguna otra forma en nuestro país. Y se ha Lo que concentrado preocupa, en los últimos 3 meses, sociólogo Pontón. sí, lo que Recordemos preocupa es que tantos esto casos sea. que se han dado en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos, que llevaron incluso a el gobierno municipal, los gobiernos locales en esas provincias a solicitar una declaración emergente al gobierno nacional. Así es, y lo que preocupa es que esto se vuelva sistemático, ¿no? A ver, el problema ahí es que, si bien es cierto, el narcotráfico por lo general tiene aparejado el sicariato como una forma de regulación de ese mundo informal que se genera alrededor del narcotráfico. El problema del narcotráfico es que el sicariato, perdón, es que esto se constituye más que un instrumento del narcotráfico, un servicio más de la reproducción de la estructura criminal. Sí, es un servicio que reproduce una economía y que está a servicio de la población para un poco dar solución a los conflictos que se presentan en la cotidianidad, ¿no? Temas sentimentales, temas laborales, temas comerciales, etcétera, etcétera. Y lo peligroso de esto es que cuando empieza a ser sistemático, de una otra forma, es que el sicariato empieza a ser una especie de actividad banal, ¿sí? Esta banalización del sicariato es algo que realmente preocupa porque de alguna otra forma está asociado con varios factores. Primero, una ausencia de credibilidad de la gente a las instituciones del Estado de control, ¿sí? Que de alguna otra forma también debilita mucho el accionar de las instituciones, ¿no? Porque es cíclico. Por un lado, el Estado, la gente no cree en el Estado, pero por otro lado, el Estado se debilita en su relación, ¿no? Eh, con la sociedad. Y por otro lado, también hay efectos culturales muy marcados. Por ejemplo, la narcocultura, que es algo que está
muy presente en las novelas, en el cine, en la prensa. Es algo que actualmente yo digo, todo el mundo se cree con posibilidad de coger y tener un arma o contratar un servicio para efectos de solucionar algún tipo de conflicto. En un contexto de pandemia ni hablar, ¿no? Ujú. Claro, Es con los niveles justamente de intolerancia creo que tan fuertes que este tenemos. punto último que usted toca es fundamental, pues es un nuevo elemento en el escenario ecuatoriano, la pandemia, que entre otras cosas ha traído pobreza y desocupación. Sí, la pandemia tiene dos factores. Primero, pobreza, desocupación, que obviamente genera un proceso de tensión social muy fuerte, lo que llaman los sociólogos la frustración social, ¿no? Que de alguna u otra forma es una sensación de anomia, que no solo está aparejado con la violencia, la criminalidad, sino con otro tipo de violencias como la violencia intrafamiliar, la violencia social, los suicidios, ojo, que es un tema que no se ha analizado mucho, pero por otro lado también está el nivel de intolerancia, ¿no? Los radicalismos que se van generando últimamente, que se lo puede ver en la última campaña, en esta campaña política, ¿no? La polarización tan extrema que vive la sociedad, los niveles de odio que se establecen en las redes, el ciberactivismo, todo eso detona un ambiente bastante hostil y que ciertamente en un contexto de crecimiento de violencia, esto genera un escenario bastante negativo para el devenir de lo que es la delincuencia, ¿no? El presidente de la República, en las declaraciones que hacíamos alusión, nos dejó con la idea de un poco de derrotismo en el tema del narcotráfico y control de la frontera por parte del gobierno. Nos dio la idea de que son fuerzas tan grandes y complejas que no se pueden hacer compromisos en corto plazo para controlarlas. Es un poco lo que percibimos en el mensaje presidencial. Lo que pasa es que una cosa es el narcotráfico como estructura, que yo le digo como el diagnóstico de cómo se comporta la economía mundial en narcotráfico, en general, que sí es verdad, es un tema que el Ecuador no tiene mucha capacidad de controlar, el consumo de Estados Unidos, el consumo de Europa, las rutas de otros países, la producción que se hace en países vecinos, etcétera. Pero también es importante lo que el Estado haga en materia de contención. No erradicación, porque sería un sueño bastante perdido pensar que el narcotráfico y el consumo de drogas se va a acabar, pero sí lo que haga un Estado en materia de prevención y control o mitigación de los efectos nocivos del narcotráfico. Y ahí un poco lo que se requiere es acciones concretas que tienen que apuntar a varios frentes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la política de exterior también. O sea, yo siempre sostengo que lo que se tiene ahorita en Ecuador y lo que, frente como amenaza es una concentración tan fuerte de cultivos en Colombia que básicamente hace imposible desde el punto de vista físico poner barreras a ese flujo de droga que hay, porque obviamente ahí operan facciones criminales que tienen estrategias muy dinámicas de sortear las estructuras de control. Y ahí, obviamente, una política exterior que un poco busque presionar o busque convencer al gobierno colombiano para que haya una intervención directa sobre su frontera y pueda, de otra forma, esos cultivos desaparecer, es una estrategia que debe estar adecuada. Por otro lado, también todo lo que es el tema de la corrupción. La corrupción es algo que es fundamental en el tema del control, ¿no? Porque el narcotráfico permea, pero si usted le da pauta y le da tregua a este tipo de acciones, realmente la batalla empieza a perder día a día, ¿no? Ni hablar en las labores de inteligencia, ni hablar las labores que tienen que ser en materia social, sobre todo en un tema fronterizo, que es un tema muy complejo. Es decir, hay que enfrentarlo con todos los instrumentos que tiene el Estado para poder mitigar los efectos. No solo el accionar de la policía, sino de una serie de instituciones que de alguna otra forma se articulan a esta problemática tan compleja como el narcotráfico. Volviendo al tema que nos distrae un poco de ese otro gran escenario del país, de las elecciones, y que ha sacudido a la sociedad ecuatoriana, sociólogo Pontón, ¿qué lecturas le deja a usted como experto en seguridad pública el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales? A ver, la lectura que yo le hago es básicamente de lo que a mí me preocupa que este tema se haga sistemático. Bueno, si bien es cierto lo que el evento del día de ayer un poco conmocionó a mucha gente porque él era una persona conocida, digamos, una persona de farándula, joven, ¿no? Con un pasado limpio, que se presentó, hacía también cierta lógica de periodismo de denuncia. La muerte de una persona obviamente lacera mucho digamos, la estructura social, ¿no? Hay indignación muy generalizada, pero no se olvidamos que es un asesinato, hay muchos que se generan y que realmente también preocupa, y lo que podemos ver aquí es que esto es una punta
¿no? La punta del iceberg, una gran componente, un gran engranaje sistemático de eventos de violencia que se viene repitiendo en los últimos años en el Ecuador, y que lo preocupante es que esto pueda ser sistemático, ¿no? De otra forma, la preocupación que nos genera es que, dado el nivel de sofisticación con el cual se dio ayer el asesinato, ¿no? Porque fue, a pesar de que no se puede, la policía no habla de sicariato, pero yo creo que es un sicariato. El nivel de sofisticación, el profesionalismo con el cual actúa esta gente, nos habla de que hay una industria de sicariato instalada en el país, y que de pronto se puede instalar como una forma de resolución de conflictos. Dado las condiciones que tenemos actualmente, pues esto podría ser un detonante de un escenario mayor, con siempre la experiencia internacional un poco nos llama a compararnos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se estipula que más o menos de los 14.000 asesinatos que se cometen en ese país al año, cerca de 6.000 son producto del sicariato, ¿no? Lo cual nos puede dar una perspectiva de la magnitud del fenómeno, ¿sí? Que obviamente tiene la sociedad colombiana muy capturada y muy conflictuada por la experiencia que se tiene respecto a la violencia. Entonces, es un tema que realmente nos debe llevar a la reflexión respecto a qué hacer, al diagnóstico, pero también al qué hacer, digamos. Diagnóstico en el sentido de que, bueno, ya lo he dicho, más o menos la situación que estamos, pero también frente al que hacer es básicamente es volcar los esfuerzos a hacer políticas que no solo apunten a establecer hitos, digamos, más emotivos de la política, que es básicamente aquí nos saldrá gente que dirá, bueno, es necesario tener armas de fuego, es necesario aumentar penas, es necesario, digamos, pena de muerte, una serie de situaciones que a veces no ayuda mucho en este contexto, pero sí a políticas que traten a obedecer de una manera más, traten de apuntar de una manera más sistemática a controlar este fenómeno. Y ahí yo llamo medidas, porque no solamente es una medida, que tienen que ser también pensadas en conjunto, ¿no? Una de ellas es tener un Estado que tenga capacidad de poder resolver este tipo de situación, ¿no? Y ahí es un llamado importante la labor que hace la policía, pero también la fiscalía y la justicia, ¿no? La justicia es clave en este caso, porque la impunidad es algo que detona también la problemática. La impunidad genera desconfianza, y la desconfianza genera la violencia por mano propia, y la mano propia, bueno, complica más a la estupidez, y ahí la bola de nieve, ¿no? Entonces ahí es necesario trabajar mucho, y el problema últimamente es que la gran cantidad de los homicidios que se cometen en Guayaquil, sobre todo, son producto de crimen organizado, y eso, según las autoridades, complejiza mucho la investigación criminal. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer mucho más el tema de la investigación criminal parte de la policía, pero complementada con una serie de acciones, tanto a nivel de la justicia, de monitoreo de lo que hace la justicia, ¿no? Trabajo también en política de control de corrupción, ¿sí? Con medidas de prevención del delito que son ciertamente también efectivas para controlar esto, como por ejemplo el tema de las armas de fuego, es clave. Aquí el tema de armas de fuego es un factor que está directamente relacionado con el incremento del homicidio. Ciertas estructuras de prevención, por ejemplo, de resoluciones de conflictos sociales en lugares donde se puede evidenciar cierta preponderancia a creer en esto. Por ejemplo, hace años se hablaba mucho de homicidios por ajuste de cuentas, por el uso de tierras, por el reparto de tierras, conflictos por alrededor de tierras, pero bueno, ahí amerita trabajar en resolución de conflictos. Inteligencia, mucha inteligencia criminal para establecer los correctivos y prevención necesaria en materia de control criminal. Trabajar una política adecuada de diseño urbano que nos permita un poco evitar que estos eventos se den en sitios de poco nivel de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, mi sitio ayer fue hecho en un lugar donde había poca capacidad de visualización de la gente. Al parecer esta gente estudió mucho la víctima y se perpetró el evento. Una política un poco de regeneración urbana o de actividad urbana puede ayudar mucho. Y qué hablar de la tecnología, ¿no? La tecnología de cierta manera ayuda muchísimo para evitar este tipo de actos, a través de la denuncia ciudadana, a través de las cámaras de video y otro tipo de dispositivos Más allá tecnológicos. de lo coyuntural, sociólogo Pontón, ¿cómo ha mirado usted, cómo evalúa el accionar de los dos principales personeros que en turno han estado a cargo del Ministerio de Gobierno, María Paula Romo y hoy Patricio Pazmiño? De cierta manera yo veo una situación media contradictoria del gobierno, porque por más que el gobierno vivió hasta el año 2018 una estructura que heredó del régimen pasado, de cierta manera esa estructura no, yo considero que era adecuada, más allá de que me gusta, ¿no? Un gobierno es irrelevante. Yo creo que el país debe superar esos juegos tan infantiles, es decir, todo lo que hizo Correa es malo, todo lo que, porque no.
pero en ese momento todos los países de la región han volcado a generar estructuras institucionales relacionadas al tema específico de la seguridad, porque es un problema no solamente de los poderes de América Latina. Yo, por lo menos en su momento, no estuve de acuerdo con la reforma que se hizo respecto al tema. Se dio esa reforma, la ministra estuvo atrapada en el ámbito de la política de una manera muy bueno, se sabe muchísimo cómo fue su desenlace al final. Y un poco la pregunta es si ella tenía cabeza suficiente para atender estos dos frentes, que no son nada fáciles, ¿no? La política y la seguridad son temas muy complejos. Y lo que se decía era básicamente que faltó un poco de liderazgo en ese sentido, lo cual puede ser un detonante también del crecimiento del delito en estos 2 años, ¿no? Sobre todo el homicidio. Actualmente el nuevo ministro es un ex policía, ¿no? Él está volcado directamente al tema de seguridad y un poco trata de enmendar los problemas que se generaron. Y actualmente el Ministerio de Gobierno, más allá del nombre, pasó a ser un Ministerio del Interior, por fuerza mayor, porque es un ministerio volcado directamente al manejo de la seguridad, porque el lado político que se buscaba prácticamente se perdió. Patricio Pazmiño, lo conozco, es un muy buen ex policía, es un hombre directamente, no es un hombre político, es un hombre de seguridad. Entonces, de alguna otra forma, esa reforma yo creo que de cierta manera le está pasando factura al país. Finalicemos, sociólogo Pontón, con un juicio de valor suyo sobre el grado de profesionalismo de la policía ecuatoriana. Aquí, en Cuenca, cabe señalar la policía judicial. Deja mucho que desear. La policía es una institución en general muy compleja. Una institución de 50.000, 50 y pico mil miembros, tiene múltiples unidades, hay unidades que son muy buenas, por ejemplo, la ACE, la UNACE, todas las unidades que de élite son buenas unidades. La unidad antinarcóticos es una muy buena policía. En general, hay profesionalismo. Yo he sido profesor de la policía, veo muy buenos oficiales, buenos elementos. Hay una institución organizada, jerárquica, que como toda policía tiene problemas, pero en general en el evaluativo es una institución, digamos, buena. La policía judicial siempre fue un problema, es cierto. Y yo no estuve muy de acuerdo en el año 2014 cuando se creó la UNACE, porque la UNACE es una policía judicial creada solamente para el tema de muertes violentas. Y de cierta manera lo que hicieron es sacar del entramado institucional de la policía judicial y crear una unidad aparte para un poco descontaminarla en este sentido, de ser especializada en un solo delito, pero se quedó la policía judicial con el gran grueso de la problemática del delito en general, ¿no? Y eso realmente no se han tomado los correctivos adecuados para poder tener control sobre ese tema, ¿no? Desde el punto de vista del gran problema en general que tenemos es que la policía judicial sigue acarreando los mismos problemas de siempre, ¿no? Bajo presupuesto, hay problemas de corrupción, hay malas prácticas, hay falta de capacitación, etcétera. Y lo que no se ha hecho es darle una propuesta más sistemática a ese problema institucional que está heredado, ¿no? Lo que se es crear una unidad aparte, que funciona bien y ha funcionado bien hasta ahorita como lo nace, pero nos apuntamos al grueso de lo que es el subsistema de la policía, que es el parte de la investigación criminal. Y en ese sentido, el trabajo que hay que hacer es fortalecer en general el proceso de la policía judicial, ¿no? Y ustedes en los territorios lo viven de manera mucho más evidente, porque si en Quito es complicado, en las provincias aún más se ven los problemas, ¿no? Sobre todo en materia de recursos humanos, tecnológicos, económicos, en general. Muchas gracias por habernos atendido al sociólogo Daniel Pontón, Bueno, experto en política pública y seguridad, decano de la Facultad de Seguridad y Defensa del IAIN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Nos vamos a una breve pausa.